Bienvenidos a la presentación sobre el arbitraje de artículos científicos, en el marco del ciclo de ponencia del Seminario sobre Divulgación Académica en Ciencia y Tecnología, dictado por el doctor Gregorio Morales en el Doctorado de Gerencia de la Universidad Central de Venezuela. Con ustedes, en los próximos minutos vamos a desarrollar aspectos relacionados con la definición de arbitraje, el propósito del proceso arbitral, los actores del proceso, el comité editorial, el arbitraje e indexación, la revisión por pares, peer review o referee system, los modelos de revisión por pares, el sistema de arbitraje, los instrumentos, el informe de resultados, las causas de rechazo de un artículo. Haremos una reflexión sobre la revisión por pares mediante inteligencia artificial y conoceremos algunas posturas sobre el uso de la IA en el proceso de arbitraje. Comencemos definiendo qué es arbitraje. El arbitraje es un proceso técnico destinado a profundizar en las competencias del investigador, del cual resultan situaciones fácticas que concluyen en la publicación o no de un trabajo científico. Del proceso de arbitraje se desprenden tres posibilidades: la celebración de su publicación, el empeño de corregir las observaciones planteadas y el hecho de darse por vencido y abandonar la posibilidad de publicar su trabajo. El propósito del proceso arbitral es asegurar la calidad y la validez de lo escrito en un artículo científico, siguiendo los estándares. Algunos de estos propósitos son garantizar que lo publicado en las revistas constituya efectivamente un aporte útil e interesante en el campo respectivo, responder a los estándares de la calidad de las publicaciones científicas, convencer al comité editorial de la revista para que adopten o compartan su juicio acerca de la publicación o rechazo del artículo, ofrecer a los articulistas los argumentos que les facilitará entender y aplicar las correcciones u observaciones que les permitirá mejorar, promover los criterios de evaluación y de la ética, responder a las exigencias de la comunidad científica y académica, promover la comunicación científica efectiva y precisa mediante una posición imparcial, tratar al autor con consideración, respeto y cortesía, permitiendo que el autor tenga derecho a defender sus criterios, opiniones o sus resultados, y el informe que se genere debe ser convincente, pudiendo establecer una imagen objetiva, no debe mostrar actitudes que favorezcan y debe respetar los plazos de devolución de los resultados y asegurar la producción y divulgación del conocimiento. En el proceso de arbitraje se identifican tres actores claves. Entre ellos tenemos el autor, que es quien realiza la contribución sustancial al contenido publicado e identifica las contribuciones de sus coautorías en el caso de que éstas existan. El editor es la persona llamada a mediar la interacción durante el procesamiento que lleva a la publicación de una unidad de comunicación científica o estructura mínima de un texto de connotación científica y académica para comunicar información. Y los árbitros, también conocidos como los revisores o los evaluadores, son especialistas en el área sobre la cual versa el artículo seleccionado por su experticia en el tema de investigación. Estos son seleccionados con base a su amplia trayectoria, así como la producción de conocimiento mediante trabajos de interés científico. Un árbitro debe mediar entre el proceso de creación intelectual de un par académico y las exigencias de un medio de difusión que exige garantizar la calidad de los trabajos que publica. Es importante destacar que su actividad es anónima y no remunerada. Hablemos ahora sobre el comité editorial. El comité editorial es un grupo de personas u órgano colegiado que tiene entre sus funciones vigilar la calidad del sello editorial,
proponer un plan anual de publicaciones, establecer normas editoriales, fungir como enlace de la revista con grupos de investigadores, evaluar anualmente los números publicados, enviar a dictamen las obras que hayan sido enviadas a la revista para su publicación, apoyándose en un sistema de arbitraje o revisión de expertos para darle mayor rigurosidad a la presentación de las investigaciones. ¿Qué es arbitrar? Arbitrar significa pasar por un proceso de evaluación en la presencia de varios actores acreditados. El arbitraje tiene orígenes en las primeras revistas científicas como el Journal des Savants en Francia y el Philosophical Translation de la Royal Society de Inglaterra. Con ellas surgen los primeros sistemas de evaluación de la producción científica por los miembros de la comunidad. La evaluación de los artículos por especialistas en el área se inició en 1753 cuando la Royal Society of London tomó la responsabilidad formal de evaluar los textos publicados. El arbitraje es parte fundamental del proceso de consolidación de las revistas como principal medio de difusión del conocimiento y a su vez un indicador de peso en los filtros de publicación. Permite valorar criterios fundamentales como son la credibilidad, la relevancia y la originalidad de las publicaciones. Para que una revista científica se encuentre indexada en sistema de certificación de prestigio, debe ser evaluada. Y aquí el arbitraje representa uno de los indicadores de mayor peso. Este arbitraje representa para la revista la posibilidad de ocupar los primeros lugares en los rankings. Por ejemplo, si hablamos del catálogo 2.0 de LatinDex, esta cuenta con 5 características de evaluación. Hay características básicas entre las que se encuentra el arbitraje, que ocupa la posición número 6 dentro de sus indicadores. También tiene características de presentación, de gestión, de política editorial de contenido y de revista en línea. Conversemos ahora sobre la revisión por pares, también conocido como el peer review o referee system. La revisión por pares representa la etapa en la que el artículo es sometido a la evaluación y escrutinio de expertos que se traduce en un veredicto que, en líneas generales, considera la veracidad de las afirmaciones, la relevancia de la investigación y el estilo de la presentación del discurso dentro del texto. La revisión por pares es el proceso en el que el equipo editorial selecciona a personas con experiencia comprobada en un campo de conocimiento que analizan, revisan, evalúan y aportan comentarios a una investigación presentada por sus autores a una revista. Actualmente coexisten diversos modelos de revisión por pares. Tenemos modelos cerrados abiertos con anonimización o identificación explícita de una o varias partes del proceso editorial. A su vez, estas pueden ser doble ciego o ciego simple. Tenemos los modelos públicos, donde los lectores tienen acceso al contenido de las revisiones y conocen la identidad de las personas que emitieron esos criterios. También está el modelo que se conoce como intercambio o traslado de arbitrajes entre revistas o evaluación post-publicación, donde se reciben comentarios de evaluación luego de que la investigación haya sido evaluada. Dediquemos unos minutos a detallar algunas consideraciones sobre el sistema de arbitraje. La revista debe detallar el procedimiento empleado para la selección de los artículos a publicar en la misma. El arbitraje deberá ser externo a la revista e indicar el tipo de revisión. Deberá también incluir la instancia responsable de la decisión final.
Se aceptará como arbitraje externo el realizado por comités o cuerpos editoriales asesores permanentes para la revista. No se considerará como arbitraje externo el realizado por el equipo interno de trabajo de la revista, es decir, el equipo técnico y las autoridades de la organización editora. El tipo de revisión podrá ser, como ya comentamos, doble ciego o ciego simple, en línea o abierto, u otros más que puedan surgir en el futuro. En relación a los instrumentos de arbitraje, podemos comentar que cada revista tiene baremos o instrumentos de evaluación diseñados y parametrizados por su comité editorial. Las escalas de evaluación pueden ser cualitativas o cuantitativas. Los instrumentos tratan de responder a los siguientes lineamientos: el ajuste a las normas de publicación, la redacción, ortografía y puntuación, el lenguaje utilizado, los términos usados, la bibliografía consultada, la vigencia del tema, la calidad y rigor de los argumentos presentados, la validez de los datos o de los hallazgos presentados, el cumplimiento del código de ética, la coherencia en el discurso, la metodología de trabajo y los resultados y conclusiones. El informe de resultados o informe de arbitraje es un género evaluativo que tiene como fin convencer a quienes integran el comité editorial de la revista para que adopten o compartan su juicio sobre la publicación o rechazo del artículo, y convencer a los articulistas para que entiendan las correcciones u observaciones que les permitan mejorar sus textos. El informe de arbitraje es de carácter argumentativo, por lo cual los árbitros, para organizar su discurso, se apoyan en el uso de adjetivos, adverbios y conectores causales y de oposición o contraargumentativos que estructuran a través de un modo de enunciación predominantemente delocutivo, hecho que se asocia a la evaluación directa del texto y no de su autor. ¿Cuáles podrían ser las causas de rechazo de un artículo? Los autores coinciden en que entre las causas principales para rechazar un artículo se encuentran la falta de originalidad del tema, la falta de coincidencia con el alcance de la revista, los defectos en el diseño del estudio, una escritura deficiente y la desorganización o preparación inadecuada del manuscrito. Cuando un artículo es sometido a arbitraje y es rechazado, siempre se le recomienda al autor averiguar con precisión cuál fue la causa de la desestimación antes de responder al editor, profundizar y alcanzar las competencias idóneas de carácter técnico y el conocimiento necesario para lograr generar un verdadero conocimiento científico, y a su vez romper las barreras y límites autoimpuestos por el propio autor con el propósito de optar a la publicación de sus trabajos académicos en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Conversemos ahora sobre un tema que requiere de nuestra reflexión. ¿Pueden las revistas científicas basar sus revisiones en herramientas de inteligencia artificial? ¿Aceptarían los autores que sus papers sean evaluados con asistencia de una inteligencia artificial? Estudios como Checo en el 2021 evidenciaron que una herramienta de IA usada para asistir en el proceso de peer review puede ser óptima para evaluar formatos y plagio, medianamente útil para valorar la relevancia del artículo y no tan buena para detectar el rigor, originalidad y contribución. Yuan, en el 2022, desarrolló un modelo de procesamiento de lenguaje natural y encontró que las revisiones de artículos eran más detalladas, pero poco constructivas, ya que no argumentaban los aspectos negativos. En el año 2023 se lanzó Academic GPT, una herramienta de IA que provee feedback sobre la fortaleza del argumento, coherencia y originalidad del artículo.
al estar basado en un modelo GPT, puede resultar útil para evaluar la redacción científica y la aclaración de conceptos. Pero como era de esperarse, se presentan diferentes posturas ante el uso de la inteligencia artificial en el proceso de arbitraje. Los que se oponen o que son contrarios al uso de la inteligencia artificial en el proceso de arbitraje arguyen que los modelos de lenguaje de gran tamaño, los LLM, son opacos, es decir, se desconoce con qué datos han sido entrenados y además son sesgados al estar basados en datos pasados. Por otra parte, los que defienden el uso de la IA en la revisión de artículos científicos tienen dos argumentos principales. El primero, el tiempo de evaluación se reduciría drásticamente, ya que una máquina puede realizar una evaluación mucho más rápida que un humano. Y el segundo, el conocimiento que un revisor humano tiene sobre un tema puede ser parcial u obsoleto, mientras que las herramientas de IA especializadas pueden valorar de forma más global al tener acceso a grandes bases de datos científicos. La decisión de usar la inteligencia artificial en la evaluación es controvertida y algunas instituciones políticas buscan regularla ante el temor que genera. La propuesta de ley de la Unión Europea sobre la inteligencia artificial no aborda específicamente el uso de la IA en la investigación o la revisión de artículos científicos, pero sí clasifica la evaluación del rendimiento académico como la calificación de proyectos mediante IA como un sistema de IA de alto riesgo. El uso de la inteligencia artificial en la evaluación debería cumplir, según la propuesta de la Unión Europea, con requisitos rigurosos de calidad, transparencia y supervisión humana. Quisiera culminar la presentación destacando algunos datos interesantes sobre el proceso de arbitraje. Estos serían algunos. La selección y remuneración de los investigadores está basada en las publicaciones científicas y las citas en las revistas. Pero el árbitro vive del altruismo de profesores e investigadores, pues es anónimo y no remunerado. La alta competencia, sumado a los tiempos de espera y criterios de calidad, pueden generar frustración en los investigadores. El trabajo de revisión de artículos es una tarea poco reconocida. Desde que se toma una decisión, pueden haber pasado aproximadamente 1 o 2 meses. El proceso de revisión de un paper científico es complejo y time consuming. La aceptación final, desde que se envió el artículo, oscila entre 3 y 5 meses. Y solo un porcentaje pequeño de los artículos enviados son finalmente aceptados. Se habla de alrededor de un 11%. Muchas gracias por su atención.